Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estéis viendo este vídeo. Y bueno, hoy vamos a hablar de un cantador que la verdad se ha hablado muchísimo de él, tanto para bien como para mal, porque todas las personas en general, ya no digo en el flamenco, sino en general, que han sido importantes, han tenido tanto admiradores como detractores, tanto seguidores como odiadores, por así decirlo. Estoy hablando de un cantador realmente excepcional y que yo sé que a muchos de vosotros os gusta, a algunos no sé si os gustará, me refiero, no sé si a algunos no os gustará este cantador, pero vamos, es muy raro que nos guste. Estoy hablando de José Monje Cruz, Camarón de la Isla, nacido en el año 1951 y murió con la edad de 41 años en 1992. Bueno, Camarón de la Isla, la verdad se pueden decir muchísimas cosas de él. Este vídeo ya los aviso que no es un vídeo biográfico. Yo no voy a centrarme en la biografía de Camarón y en lo que ha sido su trayectoria artística. Puedo mencionar a lo mejor, si acaso lo hago, algún momento importante dentro de lo que es su trayectoria artística, de su vida artística, pero yo lo que voy a hacer es prácticamente centrarme en cómo cantaba, lo voy a analizar como cantador y también lo que voy a hacer es resolver esta pregunta. Porque de Camarón de la Isla se han dicho muchísimas cosas. Pero una de las que le rodea a la figura de este cantador es la idea de que era un genio. Y yo os voy a responder esta pregunta que yo hago, que es, ¿por qué Camarón de la Isla era un genio? Así se va a titular el vídeo. Y el vídeo va a tratar de eso. Camarón de la Isla, la primera característica que lo hacía un genio, yo ya voy a entrar de lleno y no me voy a andar con rodeos. La primera característica que lo hacía un genio era su condición de voz, o sea, su propia voz, su eco de voz. Camarón de la Isla tenía una voz tanto afillada, rota, desgarrada, grave, también una voz quebrada, una voz que producía sonidos negros, como una voz aguda. Chiquetete, Antonio Cortés Pantoja Chiquetete, primo de Isabel Pantoja y sobrino de Juan Pantoja Chiquetete, pues Chiquetete dijo que Camarón de la Isla le pasaba una cosa igual que a él. Él decía que, que los cantadores gitanos, aunque en sentido no estoy de acuerdo con él, que los cantadores gitanos es cierto de que cuando intentan, y eso le pasa a muchos cantadores, que cuando intentan subir hacia a los agudos, cuando sacan los agudos, pues suelen incluso o desafinar, más que desafinar no lo dice así, sino él dice que suelen chillar, que suelen ser molestosos al oído, eso es lo que dice, que suelen ser molestosos al oído. Cuando los cantadores, aunque él siempre lo centra en lo que es el ámbito gitano, aunque yo no lo centraría solo en el ámbito gitano, sino en el ámbito en general, que los cantadores, pues es cierto de que hay muchos cantadores que cuando intentan o hacen cuando en el cante hacen los momentos agudos, ¿no? Cuando quieren llegar a los momentos agudos, en muchos casos los agudos que ellos tienen pues suelen ser bastante desagradables y bastante molestosos al oído. Sin embargo, Chiquetete decía que eso a él no le pasaba. Él
llegaba a los agudos sin molestar al oído, que eso mismo le pasaba a Camarón de la Isla, y él decía que los cantadores gitanos eso era poco frecuente. Y yo no estoy de acuerdo con él, porque eso le pasa a cantadores payos y a cantadores gitanos. Es decir, hay muchos cantadores que son payos y cuando intentan llegar o hacer agudos, son molestosos al oído, molestan al oído, son desagradables al oído. Pero, sin embargo, hay otros que no, que son payos o gitanos, y sí llegan perfectamente a los agudos. Vamos, no es que no lleguen, perdón, es que no resultan molestosos, ni molestan al oído, ni son desagradables al oído, como le pasa a Manuel Vallejo, pero para hacer que los agudos no sean molestosos al oído, hay que tener un gran control de la voz, cosa que Camarón de la Isla la tenía. Tenía ese control de la voz. Y Chiquetete igual, es un cantor que también tiene un gran control de la voz. Otros días ya los hablaré de Chiquetete. También, eso es lo primero. O sea, Camarón de la Isla tenía una voz como se ha dicho muchas veces de Camarón de la Isla, que Camarón de la Isla tenía una caja de música en la garganta, que tenía un piano en la garganta. Eso lo han dicho mucha gente, que tenía una caja de música en la garganta y que tenía un piano en la garganta. Por ejemplo, eso lo dijo Rancapino, que tenía un piano en la garganta, Camarón de la Isla, y es cierto, es que tenía un auténtico piano, era una caja de música su garganta. Luego pues tenía una gran capacidad pulmonar, sobre todo él llegaba a unos tonos y cantaba unos tonos realmente impresionantes, que para hacer eso hay que tener un gran control de la voz, como bien he dicho antes, él lo tenía, que a su vez esto lleva a dominar los agudos, y también pues tener, primero ya de por sí tener una muy buena voz, y segundo también el tener pues una buena capacidad pulmonar, y él tenía todo eso. O sea, Camarón de la Isla ha sido una de las voces en el flamenco más prodigiosas, sin duda, que ha dado este arte, el flamenco. Luego también el compás. Camarón de la Isla ha sido uno de los cantores con más compás de la historia. Camarón de la Isla ha cantado para baile, él cantó para baile en Torrebermeja, que a los 2 días, quiero recordar, sí, a los pocos días de estar en Torrebermeja, dejó de cantar para baile, que justamente él empezó cantando en Torrebermeja junto a su gran amigo y compañero Rancapino. Rancapino cuenta muchísimas anécdotas de Camarón de la Isla. Él conoció a su madre, a Juana Cruz, él conoció a su padre, él fue el que lo llevó por primera vez a la venta de Vargas. O sea, que la figura de Camarón de la Isla, lo que es su figura biográfica, lo que es su trayectoria artística, lo que es su biografía, hay que vincularla con Rancapino y con la biografía de Rancapino, sin duda. Además, Camarón de la Isla llamaba cariñosamente a Rancapino el viejo, le decía, tú eres un viejo, porque sabes mucho. Eso lo cuenta Rancapino, y Rancapino, cuando lo entrevistan siempre, los entrevistadores mencionan la figura de Camarón de la Isla. ¿Por qué? Porque es que Rancapino y Camarón de la Isla han estado muy vinculados. Incluso Rancapino, ya como curiosidad, precisamente fue el que le dijo a Miguel Barceló. Me diréis, ¿quién es Miguel Barceló? Pues era un pintor catalán que
que le gustaba mucho el flamenco, por cierto, que le hizo la portada del disco a Camarón de la Isla, del disco Potro de Rabia y Miel. Ese disco. Potro de Rabia y Miel. Que es un disco del año 1992. Curiosamente es su último disco. Pero bueno, a lo que voy. Pues Rancapino, ya digo, este cantador también, un buen cantador, no llega a la figura, no llega a la altura, ni a la calidad, ni a la grandeza de Camarón de la Isla, pero aún así, un buen cantador. Pero ya digo, él estuvo con Camarón de la Isla en Torrebermeja. Entonces, más que él conocía a Camarón de la Isla siendo un niño, cuando no era nadie. Pues además que los dos son muy de la escuela de Manolo Caracol. Tanto Rancapino como Camarón de la Isla, cuando le han preguntado que cuál ha sido para ellos el mejor cantador de la historia del cante flamenco o cuál ha sido su cantador favorito o su cantador de cabecera, ha contestado indudablemente el nombre de Manolo Caracol. Además eso se nota al oírlo cantar a los dos, a estos dos cantadores. Pero bueno, a lo que voy. Pues Camarón de la Isla, ya digo, estuvo cantando para baile en Torrebermeja. Pero Camarón de la Isla era un cantador que aunque no hubiera cantado para baile, él tenía un compás y un sentido del compás y un sentido del ritmo realmente impresionante. Porque Camarón de la Isla ha sido uno de los cantadores con más compás de la historia. Eso se ve, por ejemplo, en la manera que tiene de cantar por bulería, en la manera que tiene de cantar por tango, en la manera que tiene de cantar por alegría, en la manera que tiene de cantar por bulerías por soleá, en la manera que tiene de cantar por bambera, en la manera que tiene de cantar por soleá, en la manera que tiene de cantar por tiento, en la manera que tiene de cantar por... Es que todos los cantes que tienen compás que él ha grabado, por ejemplo los verdiales, que él grabó el cante por verdiales, todos los cantes que él hacía, los que tienen compás, que también esto va a ser otra característica suya. Es muy importante, que va a ser la siguiente que mencione. Pero todos los cantes que él grabó que tenían compás, pues ahí se nota el sentido del compás y el sentido del ritmo que tenía, que para eso hay que tener un oído tremendo. Camarón de la Isla tenía un oído absolutamente prodigioso, o sea, tenía un oído perfecto. Camarón de la Isla era capaz de escuchar un canto una vez o dos veces. Esto yo lo he oído yo decir a varias personas dentro del mundo del flamenco, que decían que Camarón de la Isla escuchaba un canto una vez o dos veces y ya se le metía en el oído. Camarón de la Isla era un cantador que es que tenía un oído impresionante. Y por eso era un cantador que siempre cantaba afinado. Era un cantador con una afinación perfecta. Camarón de la Isla no desafinaba ni queriendo. Camarón de la Isla cantaba de una forma tan afinada y tan perfecta en lo que se refiere a afinación, que muy pocos cantadores han tenido ese sentido de la afinación, solamente cantadores geniales, como por ejemplo don Antonio Chacón, Manuel Torres, la Niña de los Peines, su marido Pepe Pinto, Tomás Pavón, Manolo Caracol, Enrique Morente, Manuel Vallejo, Pepe Marchena, Porrina de Badajoz, Juanito Valderrama. En fin, estos cantadores, Fosforito, cantadores que son absolutos genios
Terremoto de Jerez, cantadores que ya están en los anales, en los anales de lo que es la historia del cante flamenco. Y sus nombres están escritos con letras de oro en lo que es la historia del cante flamenco. Cantadores como Chocolate, como por ejemplo Juanito Mojama, muchísimos, ¿no? Aunque es verdad que cantores buenos hay muchos, cantores que son muy buenos y cantores excelentes, pero geniales, José Meneses, pero no os creáis que hay tantos genios. José Antonio Muñoz El Choza, que quiero hablar de él y quiero hacerle un vídeo a este cantador, y lo voy a hacer dentro de muy poco porque se ha cometido una injusticia tremenda con este cantador y, en mi opinión, todavía no se le ha hecho la suficiente justicia en el mundo del flamenco. En fin, varios cantadores. El Lebrijano también, un cantador genial. En fin, mucho. Pero yo estoy hablando de genios, que genios, turroneros, en ciertos cantes. Luego hay cantadores que a lo mejor son geniales en ciertos cantes. Paco Toronjo, por ejemplo, en los fandangos de Huelva. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en un vídeo. Pero Camarón de la Isla, ya digo, su afinación solamente es comparable con la de otros cantadores geniales. O sea, por ejemplo, Pepe Marchena era un cantador que nunca desafinó. Yo a Pepe Marchena nunca lo he oído desafinar. Pepe Marchena cantaba con una afinación tremenda, con una afinación perfecta. Luego Pepe Marchena podía respetar más la estructura de los cantes o no. Pepe Marchena es un cantador muy personal, cosa que eso voy a profundizar luego en ello, que le pasa a Camarón de la Isla. El tema de la personalidad en él, eso era muy importante, su manera de cantar, sin duda. Entonces, ya digo, Camarón de la Isla tenía un compás extraordinario porque tenía un oído perfecto, inmejorable. O sea, Camarón de la Isla, por eso, y aquí es el siguiente punto que lo hacía un genio, por eso Camarón de la Isla fue un cantador tan amplio y que era capaz de dominar varios cantes y varios estilos de cante, y sobre todo aprenderlos de una forma bastante rápida. Camarón de la Isla, es cierto, esto lo comentaba Tomatito, que Camarón de la Isla se le olvidaba muy fácilmente las letras. Camarón de la Isla tenía muy mala memoria para el tema de las letras. Pero aún así, luego tenía un oído absolutamente perfecto. Un oído, es que ya digo, perfecto. Y Camarón de la Isla fue un cantador fue uno de los cantadores más completos de su época. A lo mejor los ha habido más completos, tal vez incluso hayan grabado más cantes. José de la Tomasa ha podido grabar más cantes, o Naranjito de Triana, yo qué sé, son cantadores a lo mejor incluso más amplios, o han tratado de ser más amplios, o incluso cantadores ya más mayores que él, como Jacinto Almadeno, Bernardo el de los Lobitos, o Rafael Romero el Gallina, o un cantador, o una cantadora más o menos de su época, incluso más joven, que es más joven, bueno, sacará, es más o menos de la misma edad, son contemporáneos. Carmen Linares conoció a Camarón de la Isla, porque Carmen Linares estuvo trabajando en los tablaos flamencos del Madrid de los años 60 y 70, cuando Camarón de la Isla estaba por allí, en Madrid. Pero, ya digo, a lo mejor estos cantadores han podido ser más completos porque han grabado más cantes, pero no han sido a lo mejor tan excelentes en tantos cantes. Camarón de la Isla era un cantador excelente en muchísimos cantes. Mira, Camarón de la Isla cantaba muy bien por seguirilla. Por seguirilla no te hacía un estilo 2, que yo le he oído cantar la seguirilla de Tomás el Nitri, yo le he oído cantar la seguirilla de Paco la Luz. Luego cantaba muy bien por Soleá, cantaba muy bien por Soleá. Cantaba, por ejemplo, la Soleá Polar magníficamente. Cantaba por Soleá de Cádiz magníficamente. Cantaba la Soleá de Alcalá al estilo de Joaquín el de la Paula magníficamente. Cantaba por Tiento maravillosamente. Cantaba por tango. Por tango, ahí era una auténtica institución, porque por tango, aparte de hacer
canciones por tango como Soy Gitano, como El Agua, que la gente se queda con Camarón de la Isla y en el fondo a Camarón de la Isla muy pocos han escuchado a Camarón de la Isla. Camarón de la Isla no era Volando Voy, ni era como El Agua, Soy Gitano, la bulería del pañuelo, la bulería está de Tiritando de frío, Rosa María, Canastera, no. Camarón de la Isla era un cantautor mucho más amplio y Camarón de la Isla, eso sí, hizo La Leyenda del Tiempo de 1978, un disco que lo financió Ricardo Pachón, que fue un disco donde hacía flamenco fusión. Bueno, y a mí eso, casi os voy a decir una cosa, no es lo mejor dentro de su trayectoria. Es un disco excelente, pero no es un disco a lo mejor para sí de flamenco auténticamente. Pero eso no le hace peor ni mejor, simplemente hizo eso, lo hizo muy bien, pero eso no es flamenco. Yo no considero un disco así de flamenco importante. Hay cosas que sí son de flamenco, otras no, pero por ejemplo es que Camarón de la Isla, sí, a la gente me dirá, no, y por sevillana, que no, vamos a ver. Camarón de la Isla, en el fondo, muy poca gente lo ha escuchado, y se ponen a hablar de Camarón de la Isla, era un genio, era un fenómeno, ha sido el cantado más grande de la historia. Pero es que en el fondo no lo han escuchado cantar por Taranto, no lo han escuchado cantar por Taranta, no lo han escuchado por Cartagenera, no lo han escuchado por Granaína, no lo han escuchado por Malagueña, no lo han escuchado por Minera, no lo han escuchado por Alegría, no lo han escuchado, si acaso 2 o 3 fandangos y ya está, pero no lo han escuchado por Petenera, no lo han escuchado por Bambera, no lo han escuchado por Verdiales, no lo han escuchado por ejemplo, ¿cómo canta? Es que todo lo que cantaba, si es que Camarón de la Isla era un cantador por fandango de Huelva, ¿cómo cantaba? Y los fandangos, por ejemplo, Camarón de la Isla por fandango. Fandango hacía varios estilos de fandango, Camarón de la Isla, Hacía los fandangos del Visco Mate, que él los cogió de Chiquito de Cama, los fandangos de Gabriel Macandé, los fandangos del Niño Gloria, los fandangos de Juanes de la Vara. Juanes de la Vara incluso dice que que Camarón de la Isla le pedía a él que si podía él grabar primero los fandangos de Juanes los fandangos suyos de Juanes de la Vara. Y él los grababa antes que Juanes de la Vara. Los fandangos de Juanito Valderrama, eso que te lo digo por tu bien, Torre más alta cayeron, que te lo digo por tu bien, aunque no tengas dinero, no me trates con el pie, que eso no es de caballeros, ese fandango de Juanito Valderrama. Yo me hace gracia cuando, por ejemplo, mismamente yo he visto un vídeo que pone fandango de Camarón de la Isla, y sale Esmeralda Rancapino, la nieta de Rancapino, cantando este mismo fandango. Y yo digo, pues ese fandango es el estilo de Juanito Valderrama, que sí, que lo cantaba Camarón de la Isla, y se nota que ya lo coge de Camarón de la Isla por los matices que le da y por la manera que tiene de cantarlo. Vale, la ejecución es muy parecida a la de Camarón de la Isla, salvando la distancia, por supuesto, pero el fandango en sí, el estilo es de Juanito Valderrama. Luego, por ejemplo, él hacía también los fandangos de Manolo Caracol, los fandangos de Enrique Morente, los fandangos de Joaquín el Canastero, los fandangos de Antonio el Rubio. Camarón de la Isla era un cantador pero que muy amplio. Camarón de la Isla, por ejemplo, por malagueña, hace la malagueña de don Antonio Chacón, hace la malagueña de Enrique el Mellizo, hace la malagueña grande de Enrique el Mellizo, que la hace de una forma magnífica. Por Granaína, hace la Granaína de don Antonio Chacón. Por tango, canta los tangos del Titi de Triana, canta los tangos de Málaga, canta los tangos extremeños. Los tangos extremeños, él los coge del Amarelu, los coge del Amarelu, de Juan Cantero, de los cantadores extremeños, porque él tuvo bastante relación con la Amarelu. La Amarelu lo cuenta en una entrevista, incluso le dedica hasta un disco a Camarón de la Isla.
Luego también, por ejemplo, cómo canta Camarón de la Isla por bulería, mira, por bulería. Era muy amplio, cantaba las bulerías de la Perla de Cádiz. Claro, él en el fondo era un cantor muy gaditano, estaba muy influenciado por su tierra, pero que en el fondo también él bebía de todos lados. Y ahí vamos a entrar a otra expresión, otro concepto, por llamarlo así, que se habla dentro de la figura de Camarón de la Isla, que ahora lo voy a mencionar. Pero él, por ejemplo, hace las bulerías del Cobo Peroche. Él hace las bulerías de Antonio el Chaqueta. Él hace las bulerías de Tía Bolola. Él incluso, esto lo cuenta Luis el Zambo, Camarón de la Isla se iba a Jerez de la Frontera, a una choza donde vivía Tía Bolola, se llevaba lo que era una grabadora y un aparato para grabar y encendía lo que era la grabadora para grabarle las bulerías a Tía Bolola, para luego él cogerla. Que esto lo comentaba, ya digo, Luis el Zambo, como bien he dicho antes, que Luis el Zambo estaba presente, por eso lo cuenta, ese día que hizo eso. Pero es que Camarón de la Isla, mira, Camarón de la Isla, por ejemplo, por bulerías por Soleano, es que canta magníficamente. Es que, por ejemplo, cómo canta, es que todo, o sea, es que era una maravilla en todo. Si es que todos los cantes que he dicho, mira, la petenera, él hace la petenera de Paterna de Ribera, la petenera de Dolores la Petenera, que es la petenera que hace el perro de Paterna, el niño de la cava, Rufino de Paterna, el cachorro de Paterna, el hijo del perro de Paterna, la que hace el ruiseñor de Paterna, lo que hace no solamente la petenera de Paterna de Ribera, de Dolores la Petenera, no solamente que de ahí viene la petenera, de ese pueblo de Cádiz. No solo la cantan los cantadores de Paterna, la cantan varios cantadores. No solo, ya digo, no solo la cantan los cantadores de Paterna de Ribera. Pero Camarón de la Isla, que éramos amigos del niño de la cava, del perro de Paterna, de Rufino de Paterna, pues él, que era muy amigo de estos tres cantadores, pues él incluso iba al bar, él fue al bar que tenía en Paterna de Ribera, y hay una foto y todo, que tenía el niño de la cava. Además éramos amigos del niño de la cava. Y comentaba, y por ejemplo, Rufino de Paterna comentaba que es que el niño de la cava y Camarón de la Isla empezaban los dos a contar chistes, en fin. La verdad que es muy interesante eso. Es muy interesante. Que claro, ya estamos hablando de su parte biográfica. Pero bueno, a lo que voy. Pues él hace la petenera que en el concurso por cierto, como curiosidad, en el concurso nacional de cante por petenera de Paterna de Ribera, se sigue precisamente cantar la petenera de Paterna de Ribera, la petenera de Dolores la Petenera. Pero bueno, prosiguiendo. Pues Camarón de la Isla canta la petenera y la canta de una forma maravillosamente. Es que no se puede cantar mejor por petenera. O sea, así lo digo. Es que, qué genialidad. Qué forma de cantar. Y referente a lo que estaba diciendo antes de Camarón de la Isla, de los diferentes estilos de cante que él hacía, voy a irme al siguiente punto. Al siguiente punto, concepto o expresión que se ha dicho sobre él. Vosotros habéis oído esto, que voy a decir ahora. Camarón de la Isla era un ratón de armario. Y es cierto, era un ratón de armario. ¿Por qué? Porque era un cantador que es que bebía de muchísimas fuentes. Camarón de la Isla, mira, Camarón de la Isla estuvo precisamente el primero así en sacarlo. El primero fue Miguel de los Reyes. Pero el segundo que lo sacó, la segunda figura del flamenco, de la copla, aunque Miguel de los Reyes era más completo.
Pero el segundo es Carlos, que también este era coplero, pero era más cantador que otra cosa. Este cantador que se llama Juanito Valderrama, Juan Valderrama Blanca, Juanito Valderrama, que lo he mencionado antes, pues Juanito Valderrama lo llevó en el año 1969 en una tournée, en un espectáculo en el cual lo componían Juanito Valderrama, Juanito Maravilla, Curro de Utrera, Fosforito y Camarón de la Isla. Camarón de la Isla, vamos a ver. Juanito Valderrama escucha a Camarón de la Isla en Torrebermeja. Él iba todas las noches a escucharlo a Torrebermeja. Y entonces él lo quiere contratar, lo contrata. Él precisamente iba todas las noches con su mujer Dolores Abril y, por cierto, con Manolo Caracol. Iba también con Manolo Caracol. Iban todas las noches a escucharlo. Y Juanito Valderrama pues lo sacó. Y le dio bastante, en ese sentido, una gran oportunidad a Camarón de la Isla, ya que Camarón de la Isla por aquello entonces no era nadie, era un cantador totalmente desconocido. Entonces, Camarón de la Isla, pues Juanito Valderrama cantaba mucho este fandango. Te lo digo por tu bien, Torre más alta Callero. Te lo digo por tu bien, Torre más alta Callero. Perdón, que me he equivocado. Que te lo digo por tu bien, Torre más alta Callero. Que te lo digo por tu bien. Aunque no tenga dinero, no me trates con el pie, que eso no es de caballero. Bueno, que lo he citado antes la letra de este fandango. Pues este fandango, como lo cantaba muy habitualmente este fandango, Juanito Valderrama, por ejemplo, lo cantó mismamente en directo en el programa Cantares de 1978, canta este fandango, que te lo digo por tu bien, Torre más alta Callero, que te lo digo por tu bien, aunque no tenga dinero, no me trates con el pie, que eso no es de caballero. Pues Camarón de la Isla oye este fandango y lo coge. Y él lo ha cantado en muchísimas ocasiones. Y la verdad es que lo canta magníficamente, sin duda. Entonces, Camarón de la Isla, para que veáis cómo era él cogía de todo el mundo. Por ejemplo, a Romerito de Jerez le decía en los festivales flamencos, me tienes que cantar por soleá. Le decía él, le decía Camarón de la Isla a Romerito de Jerez, me tienes que cantar por soleá, porque le gustaba mucho cómo cantaba Romerito de Jerez por soleá. Por ejemplo, él se iba a Huelva, él se iba a Jerez de la Frontera, él se iba a Cádiz, él se iba a todos lados, a Utrera, a Lebrija, da igual, a Sevilla, a todos lados, a Málaga. De ahí, por ejemplo, la bulería del pañuelo, del pañuelito, la bulería del pañuelo, la coge del Chino de Málaga, y era del Chino de Málaga. Esto lo cuenta Antonio el Álvarez. Por ejemplo, Camarón de la Isla se lo quiso llevar a Antonio el Álvarez, y Camarón de la Isla le pedía que cantara por fandango. Y entonces a lo que yo voy, pues que Camarón de la Isla era un aficionado tremendo. Era un aficionado absolutamente magistral. Era tenía una sed de conocimiento y sobre todo una sed de escucha. Él quería escuchar a todo el mundo. Mira, él cantaba por Reina de Badajoz. Eso lo dice Pancequito, que él incluso llegó a vivir con él. Pancequito decía que Camarón de la Isla cantaba hasta por cantadores que no tenían ni voz, cantaba por Reina de Badajoz, cantaba por Pepe Marchena, cantaba estando allí y tal, en lo que era su hogar, pues cantaba por estos cantadores, cantaba también por Pepe el de la Matrona,
cantaba hasta por Antonio Machín, por el cantante de bolero. O sea, Camarón de la Isla en ese sentido tenía una sensibilidad tremenda y tenía sobre todo un oído que era capaz de cantar cantes y sobre todo de coger cantes de cantadores que tenían voces totalmente opuestas a las suyas, porque Porrina Badajoz tenía una voz laína, tenía una voz dulce, tenía una voz melosa, tenía una voz melódica, tenía una voz llena de gorgorito, una voz llena de melisma, una voz aguda, una voz totalmente una voz muy muy con muchos garganteos, con mucha, una voz muy dulce, también muy cálida, totalmente distinta a la de Camarón de la Isla, que era un grito de dolor en algunos aspectos. En ese sentido, pues la voz de Camarón de la Isla y de Porrina de Badajoz era muy diferente. Sin embargo, él pues cantaba por Porrina de Badajoz. Esto dicho por, ya digo, Pancequito. Entonces, fijaos, él conocía a Rafael Farina y también, y es que, vamos a ver, a él le gustaba escuchar a todos los cantadores y es que él bebía de todo el mundo. Y luego también, otro aspecto muy resaltable el por qué lo hacía estos genios, por qué Camarón de la Isla era un genio, porque era un genio. Otra de las virtudes era también lo que era que es que la verdad, y esto es con lo que voy a finalizar el vídeo y ya termino. Camarón de la Isla era un cantador que es que la verdad era un cantador con una personalidad tremenda. Él coge cualquier cante y lo mejora, porque esto lo decía Juanito Villar. Él cantaba por Antonio el Rubio mira, él cantaba por fandangos de Antonio el Rubio y mejoraba los fandangos de Antonio el Rubio. Él cantaba los fandangos del Niño de la Calzada y cantaba mejor, mejor dicho, él cantaba los fandangos del Niño de la Calzada y los mejoraba. Lo hacía mejor que el Niño de la Calzada. Él cantaba los fandangos de Joaquín el Canastero y es que los mejoraba. Mira, volviendo a los fandangos, que hemos mencionado algunos de los estilos de fandangos que él hacía. Lo hacía, como bien he dicho antes, los fandangos de Gabriel Macante, los fandangos de Luis Comate, los fandangos del Niño Gloria, los fandangos de Juan el de la Vara, los fandangos de Juanito Valderrama, los fandangos de Manolo Caracol, los fandangos de Enrique Morente, los fandangos de Joaquín el Canastero, los fandangos de Antonio el Rubio, los fandangos del Niño de la Calzada. Él hacía todos estos estilos de fandangos, ¿no? Pues Camarón de la Isla, todos los fandangos se los lleva a su terreno, pero no todos los fandangos, todos los cantes. Él hace, por ejemplo, la taranta del tonto. Él incluso conocía al tonto. Él comentaba el Pele, este cantador, otro genio. El Pele decía que Camarón de la Isla, en una ocasión, Camarón de la Isla, Enrique Morente y el Pele se fueron a conocer al tonto, que fue un cantador que es una taranta de Linares, que es un estilo por tarantas de Linares. Taranta de Linares tenemos la taranta de la Gabriela, la taranta del fruto de Linares, la taranta del tonto y la taranta de la niña de Linares. Estos son los 4 estilos de tarantas de Linares que hay. Luego podríamos meter un quinto, que sería lo mejor, que son las tarantas de la Antequerana. Pero bueno, a lo que voy. Pues hay en total 4 o 5. Hay 4 en total. Vamos a ver. Teológicamente se dice que hay 4, pero algunos defienden la idea de que hay 5 estilos de tarantas de Linares. La cuestión, pues que el tonto, que es un estilo de taranta de Linares. Y entonces, Camarón de la Isla coge la taranta del tonto
que es una taranta de Linares, un estilo de taranta de Linares, que queda el tonto. Y la taranta que él graba, esta que dice, eres hermosa y tal, pues esa letra él la graba. Y es que, para que veáis la afición que tenía, y volvemos a lo mismo de antes, que es que era un auténtico ratón de armario, era un ratón de armario, porque es que él, ya digo, se iba a Linares a conocer ese cantao para coger un estilo de taranta. Por ejemplo, los tangos suyos, algunos de los tangos que él graba, aparte de los tangos de Málaga, que son los tangos del Pillayo, o los tangos del Titi, que son los tangos de Triana que él graba, y aparte de los tangos extremeños, que los coge de Juan Cantero, del Amarelu, pues él los tangos suyos también él hace también los tangos de Faico. Él con los tangos de Faico. ¿Faico quién era? Que seguramente muchos no lo conoceréis. Faico era un bailador y cantador que que estaba en Madrid en la compañía de Lola Flores, que cantaba y bailaba, hacía esas dos cosas, igual que lo hacía Miguel El Funi, el Andorrano, Paco el de Peña, y etcétera, que eran auténticos artistas. Orillo del Puerto también lo hacía. Orillo del Puerto, ¿quién es? El hermano de Rancapino. Pues bueno, a lo que voy. Pues y además que por cierto le decían Orillo del Puerto porque se casó en el puerto, sus hijos nacieron en el puerto, en fin, por eso a este cantao se le conoce como Orillo del Puerto. Entonces, Camarón de la Isla, pues fijaos, con los tangos de un desconocido, pero pues sí, de un cantor casi anónimo, porque Faico sí, algunos lo conocen, pero muy pocos conocen a Faico. Entonces, para que veáis cómo era él, o sea, es que él al final, y eso es lo que tienen los genios, Camarón de la Isla mejoró lo ya creado, superó lo ya creado. Es que, vamos a ver, es que como bien he dicho antes, mejoró lo ya creado. O sea, porque por malagueñas de Enrique el Mellizo, sí hay muchos que han cantado por malagueñas de Enrique el Mellizo. Yo qué sé, empezamos a nombrar nombres y la lista es enorme, ¿no? Antonio Mairena, Manolo Caracol, Pepe Marchena, Juanito Valderrama, Aurelio Seyén, Pericón de Cádiz, Porrina de Badajoz, Foforito, Calixto Sánchez, Naranjito de Triana, José Meneses, Enrique el Extremeño, por ejemplo también cantadores como por ejemplo Juanito Villar, Chano Lobato, que le hace la chica, Rafael Farina, también grabó la malagueña de Enrique el Mellizo, José Merced, Vicente Soto, el Sarnitas de Jerez, José de la Tomasa, en fin, muchísimos que han cantado la malagueña de Enrique el Mellizo. Pues Carmen de la Jara, en fin, muchísimos cantadores que han cantado la malagueña de Enrique el Mellizo. Pues Camarón de la Isla le da una personalidad única. Y es decir, Camarón de la Isla, también ahora me estoy acordando del Chaquetón, el Flecha de Cádiz, que ha habido muchísimos cantadores que han grabado las malagueñas de Enrique el Mellizo. Pues Camarón de la Isla coge la malagueña de Enrique el Mellizo y es que se la lleva a su terreno. Y Camarón de la Isla a todos los cantes le dio una personalidad propia y le dio una ímpetu, y le inculcó a todos los cantes una ímpetu y una personalidad única, un sello propio. Y con eso, y eso es lo que muchos detractores y muchos odiadores de Camarón de la Isla dicen, no, es que no creo nada,
No, es que no ha aportado nada al flamenco. ¿Cómo que no? No aportó ningún cante, ningún estilo de cante, ¿no? Pero sí aportó una cosa, que es incluso a veces más importante. Aportó un sello propio y sobre todo una forma de cantar, una forma de ejecutar los cantos, una forma de concebir el flamenco a la hora de cantarlo. Cosa que, por ejemplo, luego se ha visto influenciada en, bueno, muchísimos cantadores.